Dios los bendiga, hermanos. Ahí voy viendo algunos de los saludos de ustedes. Los saludo a Hilda, Lorena, Silvia y cada uno de los hermanos que se van conectando y las distintas personas que se van agregando. Es una hermosa mañana que el Señor nos regaló, un hermoso día para poder buscar la presencia del Señor, para poder adorarle, para poder escuchar su palabra. Así que un saludo muy grande a todos los que van saludando ahí. Gracias por estar presente con nosotros, escuchando en vivo la palabra y pudiendo cantar junto con nosotros en este momento. Saludos a Luciana también, que se está conectando, y a cada uno de los hermanos que están saliendo por ahí. Vamos a empezar esta reunión primeramente con una oración, pidiéndole al Señor que tome el control de cada situación, del internet, de todo lo que uno necesita para poder transmitir bien la reunión. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que es el día domingo, el día tuyo, Señor, apartado para ti, para buscar tu nombre, para buscar tu presencia. Bendigo cada uno de mis hermanos que se están conectando en este momento, Señor, y cada uno de los que lo verán después en la grabación, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por esta hermosa mañana que nos regalaste, Señor, para escuchar en silencio, Señor, tus palabras, para adorarte, para dedicar un tiempo de quietud solamente para ti, Señor, para escucharte, para aquietar nuestro espíritu y solamente oír tus palabras, Señor. Bendecimos esta reunión de comienzo a final, te entregamos el control, Señor, de todo, de la tecnología y de cada detalle de esta reunión, Señor, para que seas tú, Señor, el que esté obrando en cada detalle. Gracias, Señor, por estar aquí junto con mis hermanos, Señor, en espíritu, Señor, sabemos que ellos están junto a nosotros, Señor, y gracias, Señor, porque es hermoso poder tener la calidez de su presencia, Señor, a la distancia, Señor, y poder juntos, Señor, compartir este momento, Señor. Queremos adorar tu nombre, ahora concentrarnos solamente en exaltarte a ti, Señor, en adorarte a ti, en levantar tu nombre, en glorificarte, en engrandecerte, en agradecerte, que solamente nuestro enfoque y nuestra mirada esté en ti en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartirte una palabra antes de que comencemos a cantar. Está en el libro de Isaías 53. Te la voy a compartir en otra versión que es la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué significa esto? Es la misma palabra que vos tenés ahí, solamente que tiene palabras más sencillas, habla con palabras más actuales que las que vos podés llegar a tener ahí en la Biblia, que es la versión 1960. Así que te animo a prestar atención y vos, si querés, después puedes leerlo de tu Biblia en Isaías 53. Ahí está. Dice así: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los pecadores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores.
Hermosa esta palabra, hermosa palabra y muy clara, que nos habla de todo el sufrimiento que Jesús soportó por nosotros, aunque Él no lo merecía porque era santo y sin mancha, como dice la palabra, pero Él se ofreció a tomar el castigo de nuestros pecados. Qué hermoso pensar que este pasaje habla del Señor y habla de todo lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Damos gracias al Señor por su sacrificio, que significa tanto para nuestra vida. Y a través de este sacrificio de Jesús, un hombre me preguntaba, ¿y Jesús para qué murió por mí? ¿Qué hizo por mí? ¿Por qué murió por mí? Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Dice la palabra que nuestros pecados merecen la muerte, merecen el castigo del Señor. Sin embargo, Jesús tomó el lugar que a nosotros nos correspondía y Él murió por nuestros pecados. Así que gracias a Jesús es que podemos reconciliarnos con Dios, es que podemos tener una relación con Dios y es que podemos tener la esperanza que algún día estaremos con Él en el cielo. Te voy a invitar a que puedas cantar junto conmigo estas canciones que reflejan un agradecimiento hacia lo que el Señor hizo por nosotros. Te invito a que te concentres en la letra, que tengas un momento de adoración, un momento donde solamente estés concentrado en el Señor, concentrada en el Señor, que puedas cerrar tus ojos, que puedas alabarlo, adorarlo, que no sea una canción que escuches por fuera, sino que seas parte de esta canción, que te integres a esta canción, que la cantes con tu corazón, que adores al Señor y que puedas tener un momento de meditación y de agradecimiento a Él por lo que Él hizo por vos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre
versión, pero vamos a concentrarnos en esta hermosa canción que está describiendo lo que el Señor hizo por nosotros. Dice: no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo y no te reservaste nada. Vamos a cantarle esto al Señor en agradecimiento. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo y no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Me
vamos a cantar una canción más al Señor, una muy conocida que dice: gracias Señor, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Sabré agradecer.
Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, como dice esta canción. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Gracias porque gracias a ti tenemos salvación. Señor, verdaderamente no merecíamos tu perdón, verdaderamente no merecíamos el amor que nos tienes, Señor, pero cómo no estar tan agradecidos, Señor, porque tú nos perdonaste, tú nos reconciliaste, Señor, contigo, Señor. Gracias por esta hermosa relación que podemos tener contigo, cada uno de nosotros, Señor, de conocerte, de adorarte, de escucharte a través de la palabra, de conocerte cada día más. Gracias por conocerte, gracias por haber llegado a nuestras vidas, Señor, y oramos para que todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor, aquellas personas que aún no han tenido un encuentro contigo, una relación contigo, que te ven como un Dios distante, como un Dios desconocido, como un Dios del que pocos saben o que saben lo que han escuchado, pero no te conocen como eres de verdad, Señor. Oramos por esas personas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que puedan tener la oportunidad de conocerte, Señor, que puedan escuchar tus palabras, Señor, que puedan tener una comunión contigo, porque sabemos que nada nos llevaremos de esta tierra, Señor, pero lo que tendremos para siempre es nuestra relación contigo, Señor, y la paz que tú nos das, Señor, esa paz perfecta que nos inunda, Señor, nuestro ser solamente la puedes dar tú. No hay otro que pueda dar esa paz tan profunda, Señor. Por eso te agradecemos, te alabamos, bendigo a cada una de las personas que están mirando la transmisión en este momento y luego cuando esté grabada, Señor, las bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por sus vidas, Señor, junto con el pastor oramos, intercedemos por sus vidas, que tú obres, Señor, en sus corazones, obra a través de esta palabra que va a entregar el pastor, obra con poder, porque es tu palabra es viva y eficaz, dice la palabra, es más cortante y se introduce a lo más profundo de nuestro ser y llega a lo más íntimo de nuestro ser, lo que nadie conoce, lo que solo tú conoces, Señor. Por eso gracias por este momento de la palabra que vamos a compartir. Bendecimos la vida del pastor, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Vamos a preparar nuestras Biblias, a preparar un cuaderno para tomar apuntes y que nada te distraiga en este momento de escuchar la palabra. Si tenés algo para hacer, ya sabés, tenés todo el día y tenés un par de semanas más, así que puedes hacerlo más tarde. Te animo a que ahora puedas concentrarte solamente en la palabra del Señor. Dios te bendiga. Dios bendiga sus vidas. Sin duda, la voluntad de Dios ha permitido que ustedes hoy puedan escuchar este tiempo especial de alabanza, de adoración y de concentrarnos en Dios. Y qué mejor que escuchar la palabra de Dios. Estamos escuchando tantas cosas por internet y se escuchan promesas que no están basadas en la palabra de Dios. Se escuchan profecías que no están basadas en la palabra de Dios ni tienen el respaldo de la palabra de Dios. Pero cuando uno va a la Escritura encontramos por medio de la palabra de Dios que hay promesa y hay mandatos. Mandamientos, y uno de los mandamientos que el Señor nos habla a través del libro de Hebreos. En el libro de Hebreos es que nosotros debemos perseverar corriendo la carrera cristiana. ¿Cómo corramos la carrera cristiana con paciencia? Y en este tiempo que estamos en cuarentena tenemos que tener paciencia, tenemos que soportar las aflicciones, soportar las crisis, aún situaciones que van a ir apareciendo como situaciones económicas, problemas de salud, problemas de todo tipo que está pasando en la sociedad. Pero quiero contarle algo que cuando uno lee las Escrituras en el libro de Hebreos capítulo 12, el escritor del libro de los Hebreos exhorta, anima y estimula a estos cristianos que estaban llevando una carrera cristiana y estaban pasando por dificultades, por pruebas, por desalojo de sus propiedades. Cuántas personas que están alquilando y no tienen los recursos para poder seguir alquilando porque han quedado sin trabajo, y esto estaba pasando a los hermanos de aquel tiempo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Hebreos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo
sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice la palabra de Dios, nos insta aquí. Y esta carrera es una carrera que hay que hacerla por fe. Es una carrera que se comienza y se termina por fe. Es una carrera que implica esfuerzo, implica resistencia. Usted sabe que hay una carrera olímpica de 200 metros. Rápido, más veloz, ese llega primero. Pero esta carrera es de 400 kilómetros, es una carrera de 400 metros, quiero decir, que es una carrera que implica resistencia, no es el que llega primero. La vida cristiana, nuestra vida es una carrera de que tenemos que soportar, tenemos que resistir, tenemos que continuar, tenemos que perseverar. Y aquí el escritor nos está animando a nosotros a perseverar. La vida cristiana consiste en perseverar y está basada en los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. El escritor lleva una ilustración del Antiguo Testamento de aquellos que desde Génesis hasta nuestros días. Podemos ver que nos anima, nos estimula a confiar en Dios. Y dice que ellos habían salido de Egipto y empezaron a correr, caminar, y algunos quedaron en el desierto. Y ponen muchos ejemplos allí. ¿Por qué? Porque sus corazones se habían endurecido, algunos se habían apartado, algunos habían dudado, habían dudas en su corazón y quisieron volver hacia Egipto. Y muchas veces nos pasa a nosotros, como cristianos, cuando pasamos por pruebas, por dificultades, por problemas, por distintas aflicciones, pensamos que Dios no está con nosotros. Pensamos que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios no nos mira, y es todo lo contrario. Podemos ver que en esta vida cristiana hay obstáculos, y uno de los obstáculos es nuestro corazón. Dice que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque nuestro corazón es atraído por muchas cosas. Pero Dios nos estimula a que nosotros tenemos que avanzar, tenemos que mirar, y la meta es mirar a Cristo. Y nos habla de tres palabras importantes aquí. La paciencia, está refiriéndose a soportar o resistir. En el versículo 2 de Hebreos 12 dice acá que nosotros tenemos que correr esta carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el versículo 3 dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Sufrió, habla de resistir, habla de soportar las aflicciones, soportar las situaciones que nos toca vivir hoy con esta situación del coronavirus. Pero no solamente afecta a los que están enfermos, a los que están contagiados del coronavirus, sino también a aquellos que están perdiendo trabajo porque las empresas están cerrando, por distintas situaciones. Algunos porque están soportando la prueba de no ver a los nietos, de no ver a un familiar, de no ver personas que anhelan y compartir un tiempo especial. Pero va a llegar ese momento que lo vamos a poder hacer. Va a llegar ese momento que podamos compartir con muchos amigos y conocidos. Y el Señor nos habla y nos exhorta. También acá nos está hablando a los cristianos que atravesamos por tiempos de prueba. Y estos hermanos estaban pasando por tiempo de prueba. Cuando leemos el capítulo 10 del 32, allí al 39, dice: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. Otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesario la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseverancia del alma. Nosotros somos los que perseveramos, seguimos adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones. Tenemos que continuar.
Estos hermanos estaban pasando por aflicciones, estaban pasando por padecimiento, estaban pasando que se le usurpaban sus propiedades, se quedaban con sus propiedades, con sus cosas, con sus casas, pero aún iban ellos presos por causa del Señor. Pero acá el escritor va a dar aliento y dice que deben poner su mirada en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él sufrió por nuestros pecados. Él fue a la cruz en obediencia para poder pagar la deuda por mis pecados y por tus pecados. Y pone un ejemplo allí, el ejemplo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 1 del capítulo 12 dice así: por tanto, nosotros, dice también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando él iba hacia la cruz, iba pensando en vos y en mí. Él iba pensando en todo lo que iban a conocerle, lo que le iban a aceptar, lo que iban a recibir. ¿Y cuántos aún faltan que le conozcan? ¿Cuántas personas todavía familiares, conocidos, faltan que conozcan al Señor? Y el propósito de la iglesia es que prediquemos de Cristo. La iglesia tiene que predicar de Cristo. Para eso Dios nos mandó. La iglesia debe perseverar en esta carrera, debe perseverar en la palabra, en las promesas de la palabra de Dios, no desviándonos del camino, no saliéndonos del camino. Dice que llegará el tiempo que la gente va a empezar a apostatar de la fe, se va a empezar a dejar la fe. Y muchas personas con esta situación, algunos ya están abandonando la fe, porque están preocupados, están turbados, están confundidos. Muchos recibieron falsas profecías, falsas promesas. El año 2020 era la bendición para todos, era la prosperidad para todos, era la gran bendición que tenía Dios para el pueblo que según escuchaba en ese momento. Pero cuando vino la pandemia, la gente se comenzó a asustar, la gente se empezó a confundir y muchos que estaban confiando en esos profetas que no estaban basados en la palabra de Dios, que no estaban preparando al pueblo para los momentos difíciles que nos toca vivir, no lo estaban preparando por medio de la palabra, están confundidos, están angustiados, están estresados, están preocupados, están ansiosos, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no están preparados por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios te vitalita, la palabra de Dios te da fuerza, te da poder, la palabra de Dios te da tranquilidad, te da paz, la palabra de Dios te da esperanza. Y por eso dice que el autor del libro de Hebreos escribe y pone como ejemplo a los héroes de la fe. Y cuando menciona a los héroes de la fe del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 5, pone un ejemplo, dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noé, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, él agradó a Dios y Dios se lo llevó. Dice, por la fe, dice, conocemos también que por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que agrada a Dios, la fe verdadera, es cuando nosotros pasamos por dificultades y seguimos amando a Dios. Aun cuando tenemos en abundancia, tenemos bendiciones en abundancia, seguimos gozosos y firmes en el camino con el Señor. Ahora debe mirar a Cristo. Ahora debe fortalecerse en las promesas de la palabra del Señor. Nosotros debemos ser fortalecidos. Ahora dice la palabra del Señor que tenemos que despojarnos de todo peso, de todo lo que impide que sirvamos a Dios, en todo lo que impide que sigamos los caminos del Señor. Uno tiene que ordenar sus prioridades. Nuestra prioridad principal en nuestra vida es Dios, es tu relación con Dios, tu relación personal con Dios, vos y el Señor. La lectura de la palabra, la meditación de la palabra y la oración, tu relación personal con Dios. Es importante que nosotros ordenemos nuestras prioridades. En segundo lugar, tu prioridad es tu familia. Tu familia. ¿Quién es tu familia? Tu esposa, tu esposo y después tus hijos. Tu trabajo. En tercer lugar, tu trabajo. Y en cuarto lugar, la iglesia. La iglesia, ¿para qué? Cuando queda
momento especial que nosotros apartamos para servir al Señor, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos para servir al Señor, de predicar el Evangelio, de estimular y llevar la palabra a otros. Y después las amistades y todo lo que nuestro hobby que nos gusta a nosotros, salir a correr, hacer deporte, hacer actividades. Pero nosotros tenemos que ordenar nuestras prioridades. Si nuestras prioridades están desordenadas, va a haber conflicto, va a haber problemas y eso va a traer trastorno en la vida cristiana. Pero Jesús nos enseña que nosotros debemos permanecer mirándolo a Él. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se preocupe, van a tener aflicción, pero no teman, porque yo estoy con vosotros. El gozo por delante, dice el versículo 12. Juan capítulo 15, lo va a decir allí el libro de Juan capítulo 15, el gozo. ¿Cuál era ese gozo? Allí Juan 15 nos va a revelar la palabra de Dios. Juan 15, versículo 11, dice así, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan capítulo 16, versículo 20, dice así, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de haber dado a luz un niño, ya no se acuerda de su angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. Versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué interesante, el Señor dice que va a llegar el momento, después que pasemos estas dificultades, después que pasemos las aflicciones, después que pasemos este desierto, estas pruebas, vamos a estar gozosos y vamos a ver los resultados de haber caminado con Dios con paciencia, de haber soportado esta aflicción. Seguramente Dios, a través de esto, Dios está disciplinando a su pueblo, está disciplinando a sus hijos, a que confiemos en Él, a que nosotros hagamos un alto y demos las prioridades y ordenemos nuestras prioridades. Quizás a muchos estaban afanados en el trabajo, en el materialismo, en otras cosas y estaban dejando de lado la prioridad más importante en su vida. La prioridad número 1, tu relación con Dios. Dios permite esto y dice, es necesario que seamos disciplinados. Y Dios, lleno de amor y de misericordia, nos lleva en el proceso de la disciplina. Y en ese proceso de la disciplina, Dios nos está corrigiendo, Dios nos está educando, Dios está forjando nuestro carácter. Y ahí el libro de Hebreo va a decir que Dios al hijo que ama lo disciplina. Dice, si soportáis la disciplina de Dios, porque ¿qué el Padre nos disciplina? O sea que Dios cuando nos disciplina, nos corrige la importancia de la vida para que nuestro carácter, que aprendamos a confiar en Él a pesar que nuestra cabeza no vea, pero que creamos por fe. A orar, que aprendamos a esperar, que aprendamos nosotros a caminar en obediencia a la palabra de Dios. El amor del Padre, dice allí del capítulo 12, del 5 al 13. Dios está mostrando su amor. En tercer lugar, nos está diciendo que la gracia de Dios se ve a través de esta circunstancia. En el capítulo 12, del 14 al 20, la gracia de Dios. Versículo 15 del capítulo 12 dice así. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La gracia de Dios, y sigue hablando hasta el 28. Y es importante que nosotros, ahora que estamos caminando en ese camino de la gracia de Dios, no estemos aprovechándola, no estemos
disfrutándola, no estemos siendo de bendición para que otros alcancen la bendición. Nos llenamos de tristeza, de amargura, de cuestionamiento acerca de por qué nos pasan estas cosas, por qué tengo que sufrir, por qué tengo que pasar esta prueba, o por qué tengo que estar enfermo, por qué tengo que estar en esta situación. Dice que algunos cuando empiezan a mirar hacia atrás, al pasado, comienzan a llenarse de amargura, de tristeza y de angustia. Pero qué interesante, allí en el versículo 22 al 24 del libro de Hebreos 12, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que está escrito en los cielos, al Dios puede todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que Abel. Acá está hablando, ahora que ustedes están bajo la gracia, han alcanzado esa bendición. Yo siempre digo, hermanos queridos, que nosotros tenemos la bendición eterna. La bendición eterna es, la bendición eterna de esa gracia es que hemos alcanzado la salvación por medio de Jesucristo. Nadie nos puede quitar esa, nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, pero hay otra bendición que tiene, se llama la bendición condicional, que es la bendición temporal. Mientras vivo aquí, me convertí a Cristo, comienzo a caminar con Cristo, hay una bendición que se llama temporal y es condicional. Si yo no busco al Señor, si yo no me consagro al Señor, es difícil que pueda servir mejor al Señor. Es difícil que yo pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. Pierdo las bendiciones temporales, las bendiciones que agradan a Dios. La obediencia agrada a Dios, la fe agrada a Dios, pero debo caminar conforme a la palabra de Dios. Si yo me desvío del camino de Dios, yo pierdo bendiciones temporales. La identidad de hijo no la pierdo, sigo siendo hijo, pero tengo que volver al camino y comenzar a caminar la carrera correctamente. Y esto es interesante porque aquí Dios nos habla de esa gracia especial, esa gracia bendita, la gracia que Dios ha derramado en nosotros. Y estos hombres caminaron por fe en el Antiguo Testamento. Allí en Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice así. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿A quiénes hizo perfecto? Cristo, a los que creen en Él, a los que han puesto su confianza en Él, a los que pusieron su confianza cuando Él vino a morir en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó entre los muertos. Dice que porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua a nosotros el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. ¡Qué tremendo! Por medio del Espíritu Santo puso su palabra y Él activa, a través del Espíritu Santo activa nuestras obras para agradar a Dios. Es por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en obediencia a Dios, estamos en comunión con el Espíritu Santo, comenzamos a obedecer al Señor. El capítulo 11, versículo 40, dice así la palabra del Señor. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que los héroes de la fe, los que venían en el Antiguo Testamento, por medio de Jesucristo, alcanzaron la perfección. Ellos nunca podían alcanzar la perfección, nunca podían alcanzar la salvación por sus obras. Ellos ofrecían ofrenda, aplacaban la ira de Dios sobre sus vidas, pero nunca podía quitar el pecado. Cristo vino y quitó el pecado en nuestras vidas. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio! Y es por eso que nosotros tenemos que alabar a Dios. Tenemos que servir a Dios por dos razones. Una, tenemos que servir a Dios por gratitud. Tenemos que amar a Dios por gratitud. Y tenemos que despojar
no tienen que obligarnos a dejar el pecado, sino que por amor a Él dejamos de pecar. Por amor a Él dejamos de hacer cosas que a Dios le agrada. No porque otros nos señalen, no porque otros nos acusen, no porque otro diga tal cosa. Vamos al Señor, tomamos una decisión. Por amor nos despojamos de cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Y por gratitud le servimos. Por gratitud vengo a la iglesia. Por gratitud quiero servir con los dones. Por gratitud hablo de Cristo a otros. Y como hijos de Dios, tomemos esta postura. Corramos con paciencia la carrera. La carrera cristiana es con paciencia. Y por este versículo. Dice el versículo 28 de este pasaje. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos dándole con temor reverencia, el fuego consumidor. Sirvamos a Dios, sirvámosles a Dios con gratitud, sirvámosles a Dios con amor. Es imposible agradar a Dios. Que Dios los bendiga en este día y les animo que podamos nosotros todos tomar esta carrera con paciencia, no correr apresurado. No es el que llega más rápido, no es el que llega rápido, sino que llega hasta el final. ¿Y cuándo va a ser el final? Cuando Cristo venga a buscarnos. Que Dios los bendiga y que Dios haga de su vida un día diferente hoy. Que pueda usted caminar con paciencia, que usted pueda caminar con gozo, esperando la venida del Señor. Y si el Señor viniera esta noche, si el Señor viniera hoy, usted se va a ir con el Señor. Pero si hay alguna persona que nunca tomó esta decisión, nunca reconoció a su Señor y su Salvador, es importante que usted reconozca que Cristo vino a morir por sus pecados y que por medio de Cristo usted puede alcanzar la salvación. Y que solamente por los méritos de Cristo usted puede tener esa comunión con Él. Por eso le animo que busque alguna persona conocida que le hable de Dios. Llámelo por teléfono. Conéctese con Él. Que usted ya sabe que su vecino, conocido, pregúntele acerca de la fe en Cristo. Quiero orar, quiero pedir la bendición. Pongamos los ojos que es el autor y consumador de nuestra fe. Señor, yo te doy gracias porque puedo hablar de tu palabra. Señor, ruego la bendición por cada persona que está escuchando. Y escuchar en el que tu palabra llegue al corazón. Y Señor, por tus méritos, sabemos que vamos a alcanzar esa gran bendición. Bendición eterna, que un día estaremos contigo por la eternidad. Y gozaremos de tu presencia. Por eso hay gozo en nuestro corazón. Por eso hay esperanza en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad en esta tierra. Llevar el mensaje de salvación para aquellos que nunca han oído y que puedan oír tu palabra y puedan alcanzar la bendición. Que nuestra raíz de amargura no impida, sino sácala, Señor. Si hay alguna raíz de amargura, si hay alguna tristeza en nuestro corazón que está impidiendo que otros alcancen la bendición, te lo pedimos a ti, Dios mío. Todo lo que estorbe, todo lo que impida, todos esos obstáculos que nos impiden servirte, Señor, que tú estés haciendo la obra en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de los que están oyendo esta palabra. En el nombre de Jesús los bendecimos y pedimos tu bendición. Amén.